Imagina esto. Es una noche tranquila, el mundo parece estar en calma, pero dentro de ti hay una tormenta. Estás acostado en tu cama, mirando al techo, y de repente un pensamiento te golpea como un rayo. ¿Qué he hecho con mi tiempo? Sientes un vacío en el pecho, una mezcla de arrepentimiento y frustración. Piensas en todas esas oportunidades que dejaste pasar, en los sueños que abandonaste porque parecían demasiado difíciles, en las veces que preferiste la comodidad del momento en lugar de enfrentar el esfuerzo necesario para construir el futuro que deseabas. Ahora imagina otra escena. Es la misma noche, pero esta vez estás acostado con una sonrisa en el rostro. Estás cansado, sí, pero es un cansancio que se siente bien, porque sabes que hoy diste todo de ti. Sabes que cada gota de sudor, cada minuto de esfuerzo, te está llevando más cerca de tus metas. No hay arrepentimiento, solo satisfacción y esperanza. La diferencia entre estas dos escenas no es la suerte, ni el talento, ni las circunstancias. Es una decisión. Una decisión que tomas todos los días, esforzarte o no. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene el poder de cambiar tu vida, porque si no te esfuerzas hoy, te arrepentirás mañana. Pero si decides darlo todo, si decides luchar, mañana te agradecerás por el sacrificio de hoy. Este es el momento de elegir. Este es el momento de actuar, porque el tiempo no espera y cada día que pasa es una oportunidad que no volverá. ¿Qué historia quieres contar cuando mires hacia atrás? ¿La de alguien que se rindió o la de alguien que luchó hasta el final? Era un día como cualquier otro en la vida de Diego. El sol brillaba en el cielo, los pájaros cantaban y la ciudad seguía su ritmo frenético. Pero dentro de él, todo estaba en pausa. Diego tenía 28 años, y aunque desde fuera parecía que tenía una vida estable, un trabajo decente, amigos, una familia que lo apoyaba, por dentro sentía que algo faltaba. Cada mañana, al mirarse al espejo, veía a alguien que había dejado de soñar, alguien que se conformaba con lo que tenía, aunque sabía que podía ser más, hacer más, vivir más. Diego solía ser un soñador. De niño hablaba de convertirse en arquitecto, de diseñar edificios que cambiarían el mundo, pero la vida, con sus giros inesperados, lo había llevado por otro camino. Después de la universidad, aceptó un trabajo en una oficina que no le apasionaba, pero que pagaba las cuentas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y antes de darse cuenta, habían pasado 5 años. 5 años en los que había dejado que la rutina apagara su chispa. Esa mañana, mientras tomaba su café y revisaba su correo, recibió un mensaje de un viejo amigo, Luis. Luis había sido su compañero de sueños en la universidad, pero a diferencia de Diego, nunca dejó de luchar por lo que quería. El mensaje decía: Diego, estoy en la ciudad por unos días, ¿nos vemos? Tengo algo que contarte. Diego aceptó sin pensarlo mucho. Esa tarde se encontraron en un pequeño café del centro. Luis llegó con una energía que Diego no había visto en años. Hablaba con pasión, con entusiasmo, y sus ojos brillaban mientras contaba cómo había logrado abrir su propia firma de arquitectura. Pero no fue solo el éxito de Luis lo que impactó a Diego, sino algo que dijo al final de la conversación. ¿Sabes, Diego? No fue fácil. Hubo días en los que quise rendirme, en los que dudé de mí mismo. Pero siempre me repetía: si no me esfuerzo hoy, me arrepentiré mañana. Y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Diego. Esa noche, mientras estaba acostado en su cama, no podía dejar de pensar en ellas. Se preguntó cuántas veces había elegido la comodidad en lugar del esfuerzo, cuántas veces había dejado que el miedo lo detuviera, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente, una chispa de esperanza, una pequeña voz dentro de él que decía: aún no es tarde, puedes cambiar tu historia. Diego sabía que no sería fácil. Sabía que tendría que enfrentarse a sus miedos, a sus dudas, y a la voz en su cabeza que le decía que no era lo suficientemente bueno. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con ese vacío,
con ese arrepentimiento que lo consumía poco a poco. Esa noche tomó una decisión. Iba a esforzarse, iba a luchar por sus sueños, porque no quería mirar hacia atrás y arrepentirse de no haberlo intentado. Y así comenzó su viaje. Un viaje lleno de desafíos, de caídas y levantadas, pero también de crecimiento, de aprendizaje y de pequeñas victorias que le recordaban que estaba en el camino correcto. Porque al final no se trata de ser perfecto, sino de dar lo mejor de ti, un día a la vez. Y Diego estaba listo para hacerlo. El primer día después de tomar la decisión de cambiar su vida, Diego se despertó temprano, lleno de energía y determinación. Había hecho una lista de metas: volver a estudiar arquitectura, mejorar su salud física y mental, y sobre todo, recuperar la confianza en sí mismo. Pero, como suele suceder, la emoción inicial pronto se encontró con la realidad. El primer desafío llegó esa misma mañana. Mientras revisaba los requisitos para inscribirse en un curso de actualización en arquitectura, se dio cuenta de que necesitaba invertir una cantidad considerable de dinero y tiempo. Diego no tenía ahorros suficientes y su trabajo actual apenas le dejaba tiempo libre. La duda comenzó a susurrarle al oído. ¿Y si no puedes hacerlo? ¿Y si es demasiado tarde para empezar de nuevo? Esa voz era familiar. Era la misma que lo había detenido tantas veces antes, la que lo convencía de quedarse en su zona de confort. Pero esta vez, Diego decidió no escucharla. En lugar de rendirse, buscó soluciones. Pasó horas investigando becas, cursos en línea más accesibles y formas de reorganizar su tiempo. Aunque no encontró una respuesta inmediata, algo dentro de él cambió. Entendió que el esfuerzo no siempre da resultados rápidos, pero cada pequeño paso cuenta. Sin embargo, los desafíos no se limitaron al ámbito académico. En su trabajo, las cosas comenzaron a complicarse. Su jefe notó que Diego estaba menos enfocado en las tareas rutinarias y más interesado en proyectos que lo inspiraban. Esto generó tensiones y un día, durante una reunión, su jefe le dijo: «Diego, si no estás comprometido con este trabajo, tal vez deberías buscar algo más». Esas palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Por un momento, sintió que todo se derrumbaba. ¿Y si perdía su trabajo? ¿Cómo iba a pagar sus cuentas? El miedo lo paralizó, y esa noche, mientras estaba sentado en su pequeño departamento, comenzó a cuestionarse de nuevo. ¿Vale la pena todo este esfuerzo? ¿Y si estoy cometiendo un error? Pero entonces recordó las palabras de Luis: «Si no me esfuerzo hoy, me arrepentiré mañana». Diego sabía que el miedo era parte del proceso, que no podía dejar que lo detuviera. Así que, en lugar de rendirse, decidió enfrentar la situación. Al día siguiente, habló con su jefe y le explicó su situación. Le dijo que estaba trabajando en sus metas personales, pero que eso no significaba que no valorara su trabajo actual. Para su sorpresa, su jefe no solo lo entendió, sino que le ofreció apoyo. Le permitió ajustar su horario para que pudiera dedicar más tiempo a sus estudios. A pesar de este pequeño triunfo, los desafíos continuaron. Diego comenzó a enfrentarse a su mayor enemigo, él mismo. Había días en los que se sentía agotado, en los que las dudas y el miedo regresaban con más fuerza. Había noches en las que se quedaba despierto, preguntándose si realmente tenía lo necesario para lograr sus sueños. Y como si eso no fuera suficiente, también tuvo que lidiar con las opiniones de los demás. Algunos amigos y familiares, aunque bien intencionados, comenzaron a cuestionar sus decisiones. ¿Por qué estás complicándote la vida? Tienes un trabajo estable. ¿No es suficiente? Estas palabras lo lastimaban, porque venían de personas que amaba y respetaba. Pero Diego sabía que no podía dejar que las opiniones de los demás definieran su camino. Entendió que, aunque el apoyo externo es importante, la verdadera fuerza debe venir de dentro. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando, después de semanas de esfuerzo, Diego presentó su primer proyecto en el curso de arquitectura. Había trabajado días enteros, sacrificando horas de sueño y tiempo con amigos, solo para recibir una crítica dura de su profesor. «Es un buen intento,
pero necesitas mejorar mucho si quieres destacar en este campo. Diego sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había puesto todo su corazón en ese proyecto, y escuchar esas palabras fue devastador. Por un momento, pensó en abandonar. Tal vez no soy lo suficientemente bueno. Tal vez esto no es para mí. Pero entonces recordó algo que Luis le había dicho. El fracaso no es el final, es parte del proceso. Cada error es una lección, una oportunidad para mejorar. Con esa idea en mente, Diego decidió no rendirse. En lugar de enfocarse en la crítica, se concentró en las áreas que podía mejorar. Pasó horas revisando su trabajo, aprendiendo nuevas técnicas y pidiendo retroalimentación a sus compañeros. Poco a poco, comenzó a notar una diferencia. Sus proyectos mejoraron y con cada pequeño avance, su confianza creció. A medida que enfrentaba estos desafíos, Diego comenzó a darse cuenta de algo importante. El esfuerzo no solo se trata de alcanzar metas, sino de transformarse a uno mismo. Cada obstáculo, cada crítica, cada momento de duda, lo estaba haciendo más fuerte, más resiliente. Y aunque el camino era difícil, sabía que valía la pena. Porque al final del día, no se trataba solo de convertirse en arquitecto, sino de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Diego estaba aprendiendo que el verdadero desafío no era el mundo exterior, sino su propia mente. Y aunque la batalla era dura, estaba decidido a ganarla. Porque sabía que si no se esforzaba hoy, el arrepentimiento sería mucho más doloroso que cualquier sacrificio. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Diego estaba en medio de una transformación que no solo era visible para él, sino también para quienes lo rodeaban. Su rutina había cambiado por completo. Se levantaba antes del amanecer para estudiar, dedicaba sus tardes a trabajar en proyectos personales y por las noches asistía a clases en línea o presenciales. Aunque el cansancio era constante, había algo que lo mantenía en pie, la certeza de que cada esfuerzo lo acercaba un poco más a sus sueños. Sin embargo, el camino no era lineal. Había días en los que todo parecía fluir, en los que sentía que estaba avanzando a pasos agigantados, pero también había días oscuros, en los que las dudas regresaban con fuerza. Una de esas noches, después de un largo día de trabajo y estudio, Diego se sentó frente a su computadora para trabajar en un diseño que debía presentar en su curso. Estaba agotado y su mente parecía un caos. Después de horas de intentar avanzar, se dio cuenta de que no podía concentrarse. Cerró los ojos y por un momento pensó en rendirse. Tal vez esto no es para mí. Tal vez estoy perdiendo el tiempo. Pero entonces recordó algo que había leído en un libro de motivación. El éxito no es el resultado de un gran esfuerzo, sino de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Esa frase resonó en su mente como un eco. Diego entendió que no tenía que ser perfecto, que no tenía que tener todas las respuestas de inmediato. Lo único que necesitaba era seguir adelante, un paso a la vez. Con esa idea en mente, respiró hondo, se levantó de su silla y decidió tomarse un descanso. Al día siguiente, con la mente más clara, retomó su trabajo y logró terminar el diseño a tiempo. A medida que avanzaba en su jornada, Diego comenzó a notar cambios en sí mismo. Ya no era el mismo hombre que había comenzado este camino meses atrás. Había desarrollado una disciplina que antes creía imposible. Había aprendido a manejar su tiempo, a priorizar lo importante y a decir no a las distracciones. Pero, más allá de eso, había comenzado a creer en sí mismo. Cada pequeño logro, cada obstáculo superado, le recordaba que era capaz de más de lo que había imaginado. Uno de los momentos más significativos de su transformación ocurrió durante una presentación en su curso de arquitectura. Diego había trabajado durante semanas en un proyecto que representaba todo lo que había aprendido hasta ese momento. Cuando llegó el día de la presentación, estaba nervioso, pero también emocionado. Sabía que había dado lo mejor de sí y eso le daba confianza. Mientras explicaba su diseño frente a sus compañeros y profesores, algo cambió. Por primera vez, no se sintió como un impostor.
Se sintió como un arquitecto, como alguien que pertenecía a ese mundo. Al final de la presentación, su profesor, el mismo que había criticado duramente su primer proyecto, se levantó y dijo: «Diego, este es un trabajo excepcional. Has demostrado un progreso increíble y estoy seguro de que tienes un gran futuro en esta profesión». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Diego. No solo porque representaban un reconocimiento a su esfuerzo, sino porque confirmaban algo que él ya sabía en el fondo. Estaba en el camino correcto. Pero la jornada de superación de Diego no se limitaba al ámbito profesional. También había comenzado a trabajar en su salud física y mental. Había empezado a correr por las mañanas, algo que al principio le parecía imposible. Las primeras semanas fueron un desafío. Sus piernas dolían, su respiración era irregular y cada kilómetro se sentía como una eternidad. Pero poco a poco, su cuerpo comenzó a adaptarse. Cada carrera era una metáfora de su vida, un recordatorio de que, aunque el inicio es difícil, la constancia siempre da frutos. Además, Diego había comenzado a practicar la meditación, algo que lo ayudaba a manejar el estrés y a mantener la claridad mental. Al principio, le costaba quedarse quieto, pero con el tiempo, aprendió a disfrutar de esos momentos de silencio. La meditación se convirtió en un espacio para reflexionar, para reconectar con sus metas y para recordar por qué había comenzado este camino. A medida que avanzaba, Diego también comenzó a inspirar a otros. Sus amigos y familiares, que al principio habían cuestionado sus decisiones, ahora lo veían con admiración. Algunos incluso comenzaron a seguir su ejemplo, tomando decisiones para mejorar sus propias vidas. Diego se dio cuenta de que su esfuerzo no solo estaba transformando su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos en los que el cansancio y la presión parecían demasiado. Había días en los que sentía que no estaba avanzando lo suficiente, en los que los obstáculos parecían insuperables. Pero cada vez que se sentía tentado a rendirse, recordaba por qué había comenzado. Recordaba las noches en las que se sentía vacío, las mañanas en las que se miraba al espejo y no reconocía a la persona que veía. Recordaba el dolor del arrepentimiento y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Diego entendió que la superación no es un destino, sino un proceso que requiere paciencia, esfuerzo y, sobre todo, fe en uno mismo. Y aunque el camino era largo y lleno de desafíos, sabía que cada paso lo estaba llevando más cerca de sus sueños. Porque al final del día, no se trataba solo de alcanzar una meta, sino de convertirse en la persona que siempre había querido ser. Y Diego estaba dispuesto a darlo todo para lograrlo. El momento más decisivo en la vida de Diego llegó en un día que al principio parecía ser como cualquier otro. Había pasado meses trabajando en un proyecto que representaba el mayor desafío de su curso de arquitectura: diseñar un edificio sostenible que no solo fuera funcional, sino también innovador y estéticamente impactante. Este proyecto no era solo una tarea más. Era la culminación de todo lo que había aprendido, de todo el esfuerzo que había puesto en su transformación. Era su oportunidad de demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo, que todo el sacrificio había valido la pena. La fecha límite para entregar el proyecto estaba a solo una semana de distancia, y Diego sentía la presión como nunca antes. Había noches en las que apenas dormía, revisando cada detalle, ajustando cada línea, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Pero a pesar de su dedicación, las dudas comenzaron a invadirlo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si fracaso frente a todos? Estas preguntas lo atormentaban, y por primera vez en meses sintió que el miedo estaba ganando terreno. Una noche, mientras trabajaba en su pequeño escritorio, su computadora se apagó repentinamente. Diego entró en pánico. Había olvidado guardar los últimos cambios en su diseño y horas de trabajo parecían haberse perdido. Se quedó mirando la pantalla negra, sintiendo cómo la frustración y el agotamiento lo abrumaban. Por un momento pensó en rendirse.
Tal vez esto es una señal de que no estoy hecho para esto, pensó. Pero entonces, algo dentro de él se encendió. Recordó todas las veces que había superado obstáculos, todas las veces que había elegido el esfuerzo sobre la comodidad. Recordó por qué había comenzado este camino. Respiró hondo, reinició su computadora y, aunque había perdido parte de su trabajo, decidió empezar de nuevo. Esa noche trabajó hasta el amanecer, reconstruyendo su diseño desde cero. Fue un momento de pura determinación, un recordatorio de que aunque las cosas no siempre salen como planeamos, siempre tenemos la opción de seguir adelante. Finalmente, llegó el día de la presentación. Diego estaba nervioso, pero también emocionado. Sabía que había dado todo de sí, y eso le daba una sensación de paz. Cuando llegó su turno, se paró frente a sus compañeros y profesores, con su diseño proyectado en la pantalla detrás de él. Comenzó a hablar, explicando cada detalle, cada decisión que había tomado, cada inspiración detrás de su trabajo. Su voz temblaba al principio, pero a medida que avanzaba, comenzó a sentirse más seguro. Podía ver en los rostros de su audiencia que estaban impresionados, que entendían la pasión y el esfuerzo que había puesto en su proyecto. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Diego sintió que el tiempo se detenía. Y entonces el profesor principal se levantó y dijo: «Diego, este es uno de los mejores proyectos que hemos visto en este curso. No solo has cumplido con los requisitos, los has superado. Este diseño no solo es innovador, es una muestra de lo que se puede lograr con dedicación y pasión. Felicidades». Esas palabras fueron como un sueño hecho realidad. Diego sintió una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. No podía creer que había llegado tan lejos, que había superado tantos obstáculos para llegar a ese momento. Pero lo más importante no era el reconocimiento externo, sino lo que sentía dentro de sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. Sabía que había cambiado, que ya no era la misma persona que había comenzado este viaje meses atrás. Después de la presentación, varios compañeros se acercaron a felicitarlo. Algunos incluso le dijeron que su historia los había inspirado, que su esfuerzo les había recordado que ellos también podían luchar por sus sueños. Diego se dio cuenta de que su transformación no solo había impactado su propia vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Y eso le dio un sentido de propósito aún mayor. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su departamento, Diego reflexionó sobre todo lo que había vivido. Pensó en las noches de insomnio, en los momentos de duda, en las críticas y los fracasos. Pensó en las veces que había querido rendirse, pero había elegido seguir adelante. Y se dio cuenta de algo importante. El verdadero éxito no está en el resultado final, sino en el proceso. En cada pequeño paso, en cada decisión de esforzarse, en cada momento en el que eliges no rendirte. Diego sabía que este no era el final de su viaje. Sabía que todavía había mucho por aprender, mucho por lograr. Pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, porque había aprendido que el esfuerzo no es solo una herramienta para alcanzar metas, es una forma de vida, una forma de crecer, de transformarse, de convertirse en la mejor versión de uno mismo. Esa noche, antes de dormir, Diego escribió en su diario una frase que se había convertido en su mantra: «Si no me esfuerzo hoy, me arrepentiré mañana». Y con esa idea en mente, cerró los ojos sintiéndose más vivo, más fuerte y más decidido que nunca. Diego se despertó al día siguiente con una sensación diferente. El cansancio físico seguía ahí, pero su mente estaba en paz. Había algo en su interior que no había sentido en años: orgullo. No el tipo de orgullo que viene de recibir elogios o reconocimiento, sino el que nace de saber que diste todo de ti, que enfrentaste tus miedos y superaste tus límites. Ese día, mientras tomaba su café y miraba por la ventana, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. El camino no había sido fácil. Había enfrentado dudas, críticas, fracasos y momentos en los que todo parecía perdido.
pero cada uno de esos desafíos había sido una lección, una oportunidad para crecer. Diego entendió que el esfuerzo no es solo un medio para alcanzar metas, sino un proceso que te transforma desde adentro. Cada día que eligió esforzarse, cada vez que decidió no rendirse, estaba construyendo algo más grande que un sueño. Estaba construyéndose a sí mismo. Con el tiempo, Diego logró abrir su propio estudio de arquitectura. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso lo llevó más cerca de su meta. Su estudio no solo se convirtió en un lugar donde diseñaba edificios, sino en un espacio donde ayudaba a otros jóvenes arquitectos a creer en sí mismos, a luchar por sus sueños. Diego sabía lo que era sentirse perdido, lo que era dudar de tus propias capacidades, y quería ser una fuente de inspiración para quienes estaban comenzando su propio camino. Pero más allá de sus logros profesionales, lo que realmente marcó la diferencia en la vida de Diego fue la forma en que veía el mundo y a sí mismo. Aprendió a valorar el proceso, a encontrar satisfacción en el esfuerzo diario, a celebrar las pequeñas victorias. Aprendió que el éxito no es un destino, sino un viaje, y que cada paso, por pequeño que sea, es importante. Un día, mientras daba una charla en una universidad local, un estudiante le preguntó: «Diego, ¿cuál es el secreto para lograr tus sueños?». Diego sonrió y respondió: «No hay secretos, solo hay decisiones. Cada día tienes la oportunidad de elegir, esforzarte o rendirte, avanzar o quedarte donde estás. Y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, son las que determinan tu vida. Si no te esfuerzas hoy, te arrepentirás mañana. Pero si decides darlo todo, si decides luchar, te prometo que el futuro te lo agradecerá». Esa frase se convirtió en el lema de su vida y también en el mensaje que compartía con todos los que conocía. Diego entendió que no todos los días serían perfectos, que habría momentos de duda, de cansancio, de frustración, pero también sabía que cada uno de esos momentos era una oportunidad para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. Porque el verdadero éxito no está en evitar los fracasos, sino en aprender de ellos, en levantarte una y otra vez, en seguir adelante incluso cuando todo parece estar en tu contra. Con el tiempo, Diego comenzó a reflexionar sobre el impacto que su transformación había tenido en su vida y en la de quienes lo rodeaban. Recordó a su amigo Luis, quien había sido la chispa que encendió su cambio. Recordó las palabras de su profesor, las críticas que lo habían hecho más fuerte, los momentos de soledad que lo habían obligado a mirar dentro de sí mismo. Cada persona, cada experiencia, había sido una pieza clave en su viaje. Diego también entendió que su historia no era única. Todos enfrentamos desafíos, todos tenemos sueños que parecen imposibles, todos luchamos contra nuestras propias dudas y miedos. Pero también todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer, de superar cualquier obstáculo. Lo único que necesitamos es tomar la decisión de intentarlo, de dar el primer paso, de no rendirnos. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Diego pasó frente a un edificio que había diseñado. Se detuvo por un momento y lo miró con detenimiento. No era solo un edificio, era un símbolo de todo lo que había logrado, de todo lo que había superado. Era un recordatorio de que el esfuerzo vale la pena, de que los sueños pueden hacerse realidad si estás dispuesto a trabajar por ellos. Diego sabía que su viaje no había terminado. Sabía que todavía había metas por alcanzar, desafíos por enfrentar, lecciones por aprender. Pero también sabía que estaba listo para lo que viniera, porque había aprendido que el verdadero poder no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con valentía, en levantarte cada vez que caes, en seguir adelante incluso cuando el camino es difícil. Esa noche, mientras escribía en su diario, Diego reflexionó sobre todo lo que había vivido. Escribió: «Hoy entiendo que el esfuerzo no es un sacrificio, es un regalo. Es la oportunidad de convertirte en la persona que siempre has querido ser, y aunque el camino sea largo, cada paso vale la pena. Porque si no te esfuerzas hoy, te arrepentirás mañana. Pero si decides luchar, si decides darlo todo,
el futuro será más brillante de lo que jamás imaginaste. Con esa idea en mente, Diego cerró su diario y se preparó para un nuevo día. Sabía que habría desafíos, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos, porque había aprendido que el esfuerzo no solo cambia tu vida, sino que también te cambia a ti. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. ¿Qué te pareció esta historia? Si te inspiró de alguna manera o te hizo reflexionar sobre tus propios sueños y esfuerzos, nos encantaría saberlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia y perspectiva pueden motivar a otros a dar ese primer paso hacia sus metas. Estamos aquí para escucharte.